Bueno, vamos a tratar ahora brevemente, pero tratemos de que sea lo mejor y más dignamente posible, el tema de la ciudad de La Plata, el tema de las inundaciones y de por qué pasó lo que pasó. ¿Te animas, Bernardo? A ver, puedo repetir lo mismo que escuché en la prensa, puedo agregar alguna cosita más, pero digamos, interesante sería hablar de la ciudad de La Plata diagramada, diseñada, sí, y cómo esa ciudad diseñada encerró, digamos, el urbanismo adentro de la lógica de ese cuadrado, y hacia afuera creció hacia cualquier lugar. Ajá. Y en general crece mucho en los lugares donde nadie crece indiscriminadamente y es apropiado por gente que no tiene recursos para comprar, justamente en los lugares que nadie quiere vender porque no sirven. Porque son los más bajos. Exacto. Los más inundables. Ahora se sucedieron una serie de circunstancias tan calamitosas, con una cincuentena de muertos, cuyo límite no conocemos, y que plantea una cuestión. ¿Viste la discusión? ¿Cuántos son los muertos? Si 50, 48, 49, primero que había un fatídico número 51, que era el que determinaba la tragedia del ferrocarril Sarmiento, y el gobernador se ve que no quería cruzar esa barrera del número 51, así que trataba de que se quedaran ahí en los 49, en los 50. Después tuvo que pasar a 52. Y después saltó a 52. Ahora, esta circunstancia, la gravedad de la inundación, ha planteado ¿quiénes son los que mueren por la inundación? En una inundación rara, primitiva, pequeña, decimos que murieron por la inundación los ahogados y los electrocutados. En una inundación de estas características, ya podemos decir que mueren los que tienen un ataque de pánico, que mueren los que tenían un problema cardíaco y no soportan la emoción, la presión emocional que significa ver subir el agua. Entonces, la manera de medir esa discusión de morgue que tiene la Intendencia de La Plata y la Gobernación y los actores platenses, es esa discusión sobre la cantidad de muertos y los muertos por otras causas, es una discusión que nos obligaría a repensar cuáles son los motivos verdaderos por los cuales se han producido esos decesos. Y sin duda que deben pasar los 60. A ver, ¿se pueden decir malas palabras en la radio? A mí lo de los números me parece una pelotudez, primera cosa. Digo, son muchos más de lo que cualquiera se podía imaginar, son muchos más de lo que deberían ser, más allá de que no se debería morir nadie por una circunstancia como esa, pero son muchísimos. Y la otra cosa es que, a ver, los que no se nombra es que no es que no se los nombra, pero no son los protagonistas, porque los protagonistas son los viejitos que fueron aplastados por una heladera, o los que se ahogaron porque cuando quisieron salir de su casa había 2 metros de agua, porque habían quedado arriba de una mesa y nadie consiguió ayudarlos y se ahogaron porque estaban con mucha agua. Pero los que más se ahogaron son los pobres. Como todas las tragedias, siempre, salvo alguna excepción, que no sé. A ver, los que viven en Tolosa, los que viven alrededor del arroyo... Arroyo el Gato se llama. Arroyo el Gato, perfecto. 400.000 personas viven en la cuenca del Arroyo. Estuve hablando con un chico que estuvo trabajando allá y me decía lo difícil que era trabajar con ellos, porque están totalmente desorganizados, porque no están acostumbrados a recibir ayuda, porque nadie se ocupa nunca de ellos, porque desconfían de todos, porque siempre todo el mundo se aprovecha de ellos. Y entonces tenían bastante dificultad de vincularse con la gente que estaban ayudando, de organizarlos. No están organizados ellos, por supuesto, ¿no? Cada uno cuida lo poquito que tiene.
Es como si fuera una zona de indigentes. Tienen una calidad cultural como de indigentes, como de personas que no tienen pertenencia. Los indigentes perdieron todos los vínculos, ¿no? Y lo que describís de esa población, que en ocasiones he visitado en otros lugares bajos, no exactamente en el Arroyo El Gato, son así, son una estaca que marca dónde termina un lotecito humilde, y claro, en condiciones de miseria, los vínculos, la solidaridad, etcétera, es muy difícil de sostener. Sí, de todas maneras lo de indigencia es relativo, porque una vez que pusiste la estaca, vos ya estás queriendo una tierra que tenés abajo de tus pies y que empezás a pensar que es tuya, que va a ser tuya. Hablando de tierra, vamos a ir a un tema de Abel García que toca algo importante de la tierra, los transgénicos. Este tema se llama Transgénico No. Vamos. Si tengo la semilla, tengo el poder, tengo en mis manos el futuro, tengo para darle a mis hijos de comer. Si tengo la semilla aquella que plantó mi padre, que mi abuelo un día cosechó, que es hija de la madre tierra que sembró, el primer ser humano que la descubrió. Transgénico no, 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 transgénico no. 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 Si entrego la semilla pierdo el poder, y tal vez nunca sepa si un día podré pagar al que la venda, entonces ¿qué diré? Cuando mis hijos tengan hambre y quieran comer, entonces ¿qué diré? Entonces ¿qué diré? Transgénico no, 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 transgénico no. 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 Si tengo la semilla, tengo el poder, tengo en mis manos el futuro, tengo para darle a mis hijos de comer. Si tengo la semilla aquella que plantó mi padre, que mi abuelo un día cosechó, que es hija de la madre tierra que sembró, el primer ser humano que la descubrió. Transgénico no, 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 transgénico no. 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 Si entrego mi semilla pierdo el poder, y tal vez nunca sepa si un día podré pagar al que la venda, entonces ¿qué diré? Cuando mis hijos tengan hambre y quieran comer, entonces ¿qué diré? Entonces ¿qué diré? Transgénico no, 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 transgénico no. 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 Bueno, vamos a hablar ahora con el arquitecto Jorge Cortiñas. Buenas noches, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Te hablamos Bernardo Zavala. Y Víctor Asa. A quien conoces, y Víctor Asa te lo acabo de presentar.
Y te voy a presentar a vos, Jorge. Después me corregís, bueno. o no hace falta que me corrijas si digo algo de menos, no hace no falta. Al aire, digamos. No hace falta. Arquitecto, profesor consulto de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, profesor del posgrado de Proyecto Urbano, intelectual de esos con los que se puede hablar sin rebusques raros, sin orientación que yo le conozca partidaria, echado por Onganía de la universidad y convocado de nuevo en el momento de que la democracia tomó nuevamente la universidad, ex titular de la materia de arquitectura durante varios concursos, ex director de la carrera de arquitectura y ex director de la carrera de paisaje. Está más o menos... abrumado. Sí, es difícil cuando uno escucha todo eso sí, de uno, la ¿no? verdad que yo te decía que cuelgue, dejémoslo ahí. No, Jorge, no. Ahora te toca a vos. No puedo decir, después de esto no puedo decir nada. Todo lo que diga va a ser... Ahora que te conozco, Jorge, supongo que eres un hombre riquísimo. De plata no. Como todos los honores no se transformaron en dinero. No, dio la casualidad de que no. Caray. Por una cosa rara que ocurrió en este país, pero fue por única vez. Bueno, que no se repita, por favor. Bueno, Jorge, yo te llamábamos nosotros, te convocamos para hablar básicamente en algo relacionado con las inundaciones de la otra semana, y algo que yo te escuché muchas veces hablar de ese tema, hablando de cómo las napas en la ciudad de Buenos Aires habían bajado. Y bueno, vos como director de la carrera de paisaje, como arquitecto que construye en Buenos Aires, prolífico en obras, para una trayectoria tan larga, ¿no? Y de tanto trabajo académico. Bueno, quería escucharte a vos una reflexión sobre eso y sobre lo que siempre nos has contado. Bueno, a ver, yo no sé quién es tu audiencia, pero voy a tratar de el universo y el internet en Marte también. No, te quiero decir, qué sé yo, uno imagina un lector para lo que escribe, un alumno para lo que enseña y un auditor para la radio. Bien, imagínate un vecino de Buenos Aires. Me imagino. No, con alguna precisión. Somos parte de un programa que se llama Propamba, que nos reunimos en la Biblioteca Nacional, que está liderado por el arquitecto Livingston. Ah, sí, Rodolfo, sí lo conozco. Y donde buscamos propuestas para el área metropolitana, pensando esto no como una ciudad pequeña, sino como una ciudad de 13 millones. Hace años, muchos años, que hablar de Buenos Aires como límite de General Paz es hablar simplemente del costado político de la ciudad. Ajá. La ciudad como objeto, como real, mancha urbana, como ciudad real, es una cosa muchísimo más grande, muchísimo más extendida, y ese es parte del problema. Es decir, estás hablando de un conjunto ciudad metropolitano que, a ver, hacia el año 50, digamos, mediados del siglo pasado, tenía, haciendo números redondos, 5 millones de habitantes, y que hoy tiene 12. ¿Es la inflación? ¿Cómo? ¿Hay inflación? No, hay crecimiento de la población porque era un país que tenía 14 millones de habitantes o algo por el estilo, ahora tiene 40. Pero lo que pasa es que tuvo un crecimiento en forma extensivo, muy, es decir, pisando mucho suelo. A ver, voy a plantear un primer ejemplo, porque se dice últimamente mucho que, bueno, el problema es que se han levantado muchos edificios. Voy a poner un ejemplo que creo que es bastante gráfico. Una casa chorizo, y supongo que todo el mundo sabe lo que es una casa chorizo, un PH, de los que hay en pasillo, todo Buenos Aires, pasillo casa, largo, casa al frente, una pasillo, serie de casitas, cada una con su patio, un hábitat divino, lindísimo, etcétera. ¿Está bien? Poca vista. Eso pavimenta todo el terreno. Sí, ¿para cuánta gente? No importa. Pero digo, no viven 20 familias. Con toda la furia, 10 personas. Claro. 8,66 por 40 metros, todo pavimentado. Si esa casa la demuelen y construyen un edificio de propiedad horizontal de 7 pisos, la máxima ocupación que va a tener ese edificio de 7 pisos va a ser entre los 20 y los 25 metros de profundidad.
y va a tener que dejar atrás un fondo del orden de los 15 metros. Desde el punto de vista de la pisada se recuperó suelo. Desde el punto de vista de la pisada pisa menos. Que la terraza quede a 7 metros a 7 pisos de altura, a 20 metros de altura, no cambia la cantidad de agua que se vuelca en los pluviales. Ajá. Es decir, puede haber disminuido. Además, Jorge, para ubicar esa cantidad de gente necesitarías ¿cuántas casas chorizos? Bueno, entonces, el tema es que Buenos Aires debería, o qué sé yo, o hubiera sido de otra manera un Buenos Aires distinto, un Buenos Aires ficticio, hubiera sido una ciudad contenida en los bordes de la General Paz y las costillas de los ferrocarriles que estuvieron hechos siempre. Los ingleses eran unos pícaros inteligentes y construían sobre las partes altas, o sea, toda la costilla de Rivadavia hacia el oeste es una costilla alta, la costilla que va hacia el norte va buscando las tierras altas. Por eso los pueblos se van instalando en zonas no inundables, los corazones de los pueblos, ¿no? Digo, si tomás la línea del oeste, que sea Ciudadela, Merlo, Moreno, que sea esa línea. Pueblos distanciados a cada estación de ferrocarril. Es decir, si en esa época de los 5 millones se hubiera duplicado dentro de esa pisada, con más altura, con más densidad, hubieras tenido una ciudad mucho más barata de servicios, con mucho más fácil para dotarla de infraestructura, mucho más sencilla para viajar, mucho más sencilla para muchas Pareciera, cosas. Jorge, que faltó planificación en este crecimiento. No hubo nunca. Es decir, a ver, hubo Faltó muchos lo que planes. no hubo. Hubo quizás hasta un exceso de planes. Hay una historia de los planes. Bueno, yo en algún lugar, en algún momento la tuve escrita. Hay una larga historia de los planes. Lo que pasa es que los planes nunca llegaron. Es decir, siempre la ciudad se iba haciendo y los planes terminaban junto con sus gestores o el momento político, lo que fuere, para ser reemplazados por otros planes. Pero el nivel de aplicación de los planes fue siempre muy bajo. En realidad la ciudad la construyó la especulación, el empuje, el decrecimiento demográfico y la extensión. Es decir, hubo un privilegio del loteo, de la gente de la casita propia, etcétera. Entonces, esto no es dañino en sí mismo. Simplemente que Buenos Aires está edificada sobre una pampa llana, con pequeñas ondulaciones, con pequeñas escorrentías. Por ejemplo, la calle Viamonte, que todo el mundo conoce, era un arroyo en la época de la colonia. No tan importante como el Maldonado, el que corre debajo de Juan B. Justo. Pero, quiero decir, cuando la ciudad va tapando y el conurbano va tapando, el segundo sueño es el pavimento, que es mucho más pernicioso, desde el punto de vista de la inundación, es mucho más pernicioso que la casa. Porque el agua de lluvia se termina volcando a las calles. Y cuando las calles son de tierra, se queda ahí, se encharca la calle, se embarra, se encajan los autos, divino, todo feo. Pero cuando pavimentamos, ¿qué hace? El agua corre. Corre y se va. Y estamos ante una platea inmensa. Claro, corre, y cada vez acelera más. Entonces, ¿cuál es el problema de los 100 milímetros en una hora? El problema es que no da tiempo a desaguar. Es decir, y la velocidad del agua, la velocidad ha aumentado enormemente. Yo no sé números exactos, ni podría dártelos, ni creo que alguien los haya estudiado en serio. Pero la velocidad del agua es lo que hace que no llegue, es decir, que se atore. Algo es más grave ahora, porque citabas que las tierras, las trazas de los ferrocarriles eran una garantía de altura. Y por primera vez en esta inundación, las vías del ferrocarril San Martín fueron anegadas y tenían esta un metro de inundación agua. tiene alguna característica muy rara. Primero que llovió muchísimo, igual llovió a la mitad que en La Plata. No quiero ni imaginarme si la lluvia de La Plata hubiera ocurrido en Buenos Aires. Es decir, la lluvia de La Plata es algo fenomenal, es el doble. La lluvia que ocurrió en Buenos Aires fue sin sudestada, lo cual es otra rareza, y hace que las obras del Maldonado no hayan sido puestas a prueba. Porque, digamos, la cuenca del Maldonado, que es una cuenca muy importante, es toda la avenida Juan B. Justo y se mete en la provincia, etcétera. Toda la cuenca del Maldonado tiene ahora esos canales aliviadores, pero
el problema básico que tiene, y que esto viene ya se sabía en 1870 cuando se hicieron las obras sanitarias, es que cuando hay sudestada el río está más alto que la desembocadura de los arroyos. Claro. Y esto es un problemita de vasos comunicantes que lo sabe un chico de colegio primario. Jorge, Si el pero- agua Sí. afuera está más alta que adentro, no sale. No sale. Necesita tiempo, es un problema de tiempos. Si los 100 milímetros llueven en 4 días, no pasa nada. Si los 100 milímetros llueven en media hora o en 3/4 de hora, se inunda todo. Porque no le da tiempo a salir. Si esto se agrava con una sudestada, que la boca de desagüe del arroyo está por debajo del nivel del río en ese momento, el desastre es completo. Tuvimos esa suerte los Tuvimos porteños, esa suerte. pero no los Por eso se platenses. produjo esta rareza de que las zonas habituales de inundación no fueron las que esta vez ocurrieron. Con lo cual, acá hay un problema muy particular. Toda esta cosa del barrio Mitre, yo no sé si el DOT, la verdad que no lo sé. Pero es probable que el arroyo que pasa por ahí, que creo que es el Vega, estuviera sucio. Lo que pasa es que ahí tienen por ahí 4 o 5 hectáreas que eran hectáreas bajas, tanto las del DOT como las de unos edificios de militares que hay ahí cerca, Sí. como el barrio Mitre, que está entre las dos edificaciones, y cada una de estas edificaciones importantes, el DOT o esas torres gigantescas, han hecho un talud y se han aislado de la inundación. Entre las posible. dos han hecho que el barrio Mitre, que podría haber tenido 70 centímetros de agua en esta precipitación, tuviera 1,70 m. No, a ver, que el agua estuvo, Claro. es posible. Quiero decir, yo no lo sé en detalle, porque el DOT a esta altura, ¿cuánto tiene? 4 años, 5, Sí. no sé, exactamente no lo sé. Pero debe andar alrededor de eso. Pareciera que no es lo que Y hemos inunda, tenido unas sino lo cuantas que lluvias con no inundación. absorbe, ¿no? ¿Cómo? Pareciera que no es que inunde el DOT, como dicen los vecinos, No, sino no, que no. impide retener agua. Puede ser. Evidentemente, si retrojéramos Buenos Aires a 1940, con la cantidad de baldíos y terrenos vacíos, qué sé yo, el volumen de agua volcado, con muchas calles de tierra. Yo vivo acá en Las Cañitas, y cuando yo me mudé a este barrio tenía 2 o 3 calles de tierra a mi alrededor. Mm. Te estoy hablando del año 70 y pico. Ujú. Calles de tierra, sin pavimentar. Es decir, y no vale, también hay otro tema entre el adoquinado y el asfalto. No sé cuánto más absorbe un adoquinado, pero absorbe más que el asfalto. Sí, sí, no, yo no sé qué pasa con la tosca que tiene abajo cuando está compactada, si se hace muy impermeable, pero seguro que algo absorbe. Mirá, la recolocación de adoquinados, que es una cosa que uno ha visto muchas veces, en realidad se hace sobre una capa de arena. Sí, Pero evidentemente el adoquín, estás hablando de la junta entre adoquines, es decir, Sí, no sí. estás hablando de un piso absorbente. sí, sí. Pero es un poco más. Inclusive la rugosidad del adoquinado puede ser que le baje velocidad al agua que resbala. Que lo frene más en Claro, su que lo carrera. frene un poco más. Hay un tema que tampoco se ha visto mucho, es que se hacen repavimentaciones y eso va subiendo el nivel de las calles. No, desde ya. A veces el centro de la calzada está por arriba del nivel de veredas. Mirá, te puedo citar una cosa muy concreta, que es la zona esta de Palermo Viejo, Soler, Guatemala, Ujú. Paraguay ya no, pero digamos la zona que va hacia el oeste, ¿no? Soler, Guatemala, etcétera. Esas eran zonas adoquinadas tranquilas, digamos, de barrio. Hace no sé cuántos años, 5 años, 6 años, 7 años se les ocurrió levantar las esquinas, Cierto. hacer estas Correcto. especies de patios simpáticos, Sí. achicando las ochavas y levantando las esquinas. Ujú, En muchas calles funcionaron como dique ujú. y provocaron inundación de casas que no se inundaban. Para lo cual se corrieron y modificaron bocas de tormenta para evitar el endicado de las esquinas, que se hicieron levantando adoquinado. Y ahora, últimamente, muchas de esas calles han sido asfaltadas.
Con lo cual, en 7, 8 años tuviste la transformación de una calle de barrio adoquinada, que se le levantó la esquina, que se hizo una especie de plataforma en la esquina, que funcionó como dique y que además encima la pavimentaste. A ver, Jorge. ¿Cuánto incide eso? Mirá, Sí. por ahí incide muy localmente, en que 2 o 3 edificios que no se inundaban, le sube el agua. Sí, pero estaba la canción esa que un elefante, 2 elefantes, Por eso, muchas más. Bueno, a ver, si yo te tengo que decir algo más o menos conclusivo, es Buenos Aires es inundable. Es decir, entonces, si vos vas a prometer que no se va a inundar más, mira, yo empiezo a desconfiar. Bien. Lo que vos me tenés que decir, mira, yo sé que se va a inundar. ¿Cuándo? Mira, no sé. ¿Cuántas veces por año? ¿Cuántas veces por década? ¿Cuántas veces por quinquenio? Bueno, eso estadísticamente lo sabremos. También tengamos en cuenta una cosa. El clima, los registros científicos del clima no tienen más de 100 años. Un poco más, Claro. no mucho más. O sea, en el pulso de la naturaleza, saber si las lluvias aumentan, disminuyen. El cambio climático es un dato de la realidad, pero ¿cuánto aumentan las lluvias? Si es periódico, si está volviendo un régimen, no lo sé. Lo Bien. que yo sé es que, dada la situación de ciudad chata, baja, con zonas construidas en zonas que eran escorrentidas, que eran zonas bajas, que se han pavimentado, que se han asfaltado y que se han construido, y que ahí vive gente, que además tiene unos desagües entubados que van a parar a un río de la Plata que a veces está más alto que el desagüe de esos tubos. No, clarísimo. Eso, Jorge, en lo urgente, ¿qué en podríamos algún hacer? momento te va a inundar, entonces lo que tenés que tener son planes de mitigación, planes de emergencia, Seguro. detectar cuáles son las zonas dañadas, cuáles son las zonas dañables. Mira, por acá va a pasar. A ver, a mí ya a esta altura me suena como increíble que cada vez que se produzca un despiole de estos, hay una calle, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, Blanco Encalada, Sí. Sí. y Cabildo, todos los comercios salgan flotando. Pese a que tienen unas brutas escaleras, si caminas por ahí las ves. Bueno, pará, hagamos algo en serio. O no sacar de nuevo a secar los Sí. blue jeans y venderlos a 40 pesos. Y Bueno, Bueno. tenemos como ejemplo, a ver, una cosa de la que te voy a llamar en otro momento y vamos a Por hablar, hoy que es la estamos boca. cerrando, lamentablemente, Que es la se boca. nos acabó el Se programa, nos ¿eh? termina el programa. bueno, Una que es la boca y otra que es el código. Sobre el código. Una que es la boca y el sobre- otro. El código de planeamiento de Buenos Aires. sí, sí. Que me parece un tema bueno para tocar en algún momento. El lunes que viene. El lunes ¿Te que viene, llamamos? por ahí. Bueno, qué sé Dale. yo. Dale. Espero estar Un en abrazo Buenos Aires. grande. Bueno, te hablamos. Bueno. Gracias, Chao, muchas chao, gracias, Bernardo, Jorge. Chau, chau. Hasta Chau, luego. Bruno. Ahora ya no Abel García, sino Cita Rosa. Y cerramos. Buenas noches y hasta la semana que viene. Buenas noches. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie.